Buenos días, Shabbat Shalom a todas las personas que nos escuchan. Sean bienvenidos a un nuevo programa número 47 de la serie Maravillas Escondidas en la Torá, grabando desde el norte de México en la página buscandoloescondido.com. Gabriel, buenos días, ¿cómo estás? Shabbat Shalom. ¿Qué tal, Memo? Shabbat Shalom, pues disfrutando el Shabbat por fin, de la tranquilidad, de poderme concentrar y leer tranquilamente. A Pues ver, ya, vamos a ver si es cierto. a ver si es cierto, a ver si es cierto que leí bien. Ya. ¿Y tú cómo andas? ¿Ya descansado después del viajezote? Pues un poquito ya mejor. Ayer, bueno, normalmente grabamos los viernes en la noche. Pues en esta ocasión estamos grabando por la mañana y van a escuchar a lo mejor de repente, como ahorita que llora mi niña. Espero que no les moleste, pero pues aquí tenemos que estar para que escuche ella también, ¿verdad? Claro, claro. Y pues sí, ya un poquito más descansadito, y pues emocionado con esta nueva parashá, esta porción que se llama Re. Ay, Re. Este es esta porción de Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulos 11. Nos habíamos quedado en el versículo 26 hasta el capítulo 16, versículo 17. Pues está un poquito larga, hay muchos temas que se tocan en esta porción. Varios de ellos son repetitivos que habíamos visto en Levítico, en Éxodo. Otros tantos los ha estado tocando desde que empezamos el libro de Deuteronomio, ¿no? De que hay que obedecer las leyes que Dios le dio a su pueblo por medio de Moisés. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Entonces sigue un poquito la misma sinergia y empieza a tocar algunos otros temas, como aquí vamos a ver algunas fiestas. Vuelve a tocar el tema de los animales puros e impuros, de las ofrendas, donde se tenían que llevar algunas leyes sobre eso, de que no se podían hacer ofrendas, no se pueden hacer ofrendas en ningún lugar que no sea donde Dios había puesto su nombre para estar. Entonces está interesante esta porción. Yo creo que hay temas, eh, digamos, un poco nuevos. A mí me gustó. Entonces, le quiero mandar dos agradecimientos. Gracias a Roberto Mendoza, me mandó los libros. En la página hay un apartado que se llama Biblioteca. En ese apartado está la Torah Emet, que creo que es la que tú usas, ¿verdad, Gabo? La Torah Emet, Para consulta, estoy usando ahorita la Torah Emet y estoy usando a Masúa, sobre todo. Ok. Pero sí, Emet sí me ha servido de apoyo, sobre todo los últimos 8 estudios, algo así. Ok, entonces en esa Torah Emet que tengo en la página me faltaban algunos libros. Ya pues gracias a Roberto Mendoza me hizo favor de mandarme los libros que me faltaban. Ya si la consultan en la página ya está completa, ahí la pueden ver o bajar. Y también a Elizabeth me mandó un libro también en formato PDF, que también ya está en la página, en la sección de biblioteca, en el apartado de judaísmo, y el libro se llama ¿Tiene usted raíces judías? Órale. También pues ahí está interesante para todos aquellos que tienen esa cosita dentro de sí, ¿no? Y que se preguntan, bueno, pues vienen este muchas costumbres que a lo mejor tu familia tiene, apellidos, toca muchos temas, ¿no? Que a lo mejor te pueden servir para distinguir un poquito si tal vez ya estuviste investigando un poco para atrás y ver si encontrabas algo en el árbol de genealógico y los sacudías para ver si se caía algún judío por ahí. Bueno, pues aquí hay un poquito de ayuda para todo ese tema, ¿no? Y pues ya, no sé si tú tengas algún saludo, Gabo. No, en esta ocasión no. No, pues no. Ok, entonces nos vamos directo a leer. Y bueno, como dijimos, esta porción empieza en el versículo 26 del capítulo 11. Y pues desde ahí vamos a comenzar. Y dice: Mira, yo pongo delante de ustedes hoy bendición y maldición. Y este tema de la bendición y la maldición la va a tocar más adelante en Deuteronomio, allá en los capítulos 30, ya con mucho más detalle, ¿no? Aquí nada más es como un mini resumen.
Y dice, la bendición, si oyeren los preceptos del Eterno vuestro Dios, que yo les ordeno a ustedes hoy, y la maldición, si no oyeren los preceptos del Eterno vuestro Dios, y se apartaren del camino que yo les ordeno hoy. Si, hablando de la maldición, si no siguieren los preceptos, dice, si van detrás de ídolos extraños que no han conocido, y les hace la aclaración, ¿no? Esto de la bendición y la maldición será cuando introduzca el Eterno tu Dios, cuando los introduzca en la tierra, que van hacia allá para tomar posesión, y dice que pondrá la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Que ya dice todo lo que significa la bendición y todísimo lo que significa la maldición. Tema muy importante que yo creo que ya tocaremos más a fondo dentro de unas semanas, y también sus malinterpretaciones, ¿no? En el Nuevo Testamento, cuando habla sobre que ya no estamos bajo la maldición de la ley, bueno, no se está refiriendo que la ley sea mala, ¿no? Sino se está refiriendo a este punto de la maldición si no cumples los preceptos que Dios le dio a su pueblo. Claro. Entonces, qué interesante, ¿no? Porque muchas veces pues decimos, sí, quiero todas las bendiciones y yo digo y predigo y todo eso, y pues ni sabemos, ni siquiera conocemos las leyes, y pues aquí está bien claro, ¿no? ¿Quieres la bendición? Bueno, tienes que andar en los caminos, en los estatutos, en los preceptos que Dios le dio a su pueblo por medio de Moisés. Claro. Ahora, la otra pregunta sería, Memo, ¿por qué la parashá de hoy dice mira y no escucha? De hecho, eso es lo que significa mira, ¿no? Entonces, ¿por qué en esta ocasión y por primera vez es mirar y no escuchar? ¿Por qué será? A ver, ¿por qué? ¿No será que a estas alturas es muy obvio saber qué pasa si transgredimos la Torah? O sea, Ujú. tú ya sabes que si tú no eres legal en los negocios, pues se te van a ir los clientes. ¿No será que ya entendiste que si tú mientes en tus relaciones, pues te vas a quedar sin amigos? O sea, no nos está diciendo la Torah es, observa lo que es lógico, ¿no? O sea, enfrente de ti tienes dos opciones. Otra vez el tema del libre albedrío, que eso también va a ser muy importante, Memo, porque de pronto parece ser que queremos imponerle a la gente que guarde la ley de Moisés, como si ellos estuvieran obligados, ¿no? Cuando la Ajá. parasha dice, mira tú, ¿no? O sea, me está hablando específicamente a mí. Ujú. Entonces dice, tú ya tienes claro, sí, que seguir la Torah pues implica bendición y no seguirla implica maldición. No porque sea un estatus espiritual condenado y no es como un título, sino es el Ujú. resultado obvio de no guardar la Torah, ¿no? O sea, las reglas éticas, pues. Y tiene lógica, ¿no? Porque nos ha estado repitiendo, ¿cuántas llevamos? Como 12 en 12 ocasiones. Sí, Sigue esto para que te vaya bien. claro. Entonces, obviamente el no seguirlo es para que no es para que te vaya tal vez mal, No, pero y no además te ya vaya lo bien. sabemos, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, ahorita yo si como puerco, pues me voy a enfermar del estómago, eso ya lo sé, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Ujú. Seguir. Observa los resultados de tus acciones sin que tengas que hacerlos y ahora sí piensa qué vas a elegir. Así es. Que alguna vez me acuerdo en un estudio había escuchado que íbamos empezando con, pues allá en Génesis con Adán y Eva, y decíamos que pues qué tonto Adán, cómo fue a caer en comer la manzana, pero realmente veíamos, ¿no? Que todos los días tú, yo, o sea, pues todas las personas tenemos ese libre albedrío de decir, ok, no voy a comer la manzana, voy a andar en lo que Dios me ordenó, o no me importa, voy a comer la manzana y pues de algo me he de morir, ¿no? Total. Entonces sí, pues es bien interesante, ¿no? Todos los días no es algo que tuviste que haber tomado la decisión en algún momento en tu vida, sino cada día que te despiertas tomas la decisión. Sí, exactamente. Sí, sí, o sea, por eso tienes que ir meditando todo el tiempo, porque en algún momento se te va a presentar la opción de uno u otro. Ujú. Entonces dice el versículo 32, entonces cuidarán de cumplir todas las leyes y justicias que yo entrego delante de ustedes hoy, ¿no? Sí, tendrán que seguir meditando, ahí van cuando ya lleguen a esos dos montes antes de entrar a la tierra prometida, pues ahí les va a plantear, ¿no? Esta es la bendición, y una serie de versículos, con muchos, pues todo lo que significa qué es la bendición, y luego esta es la maldición, con muchas más cosas,
y ahí tenían que decidir, ¿no? ¿Para dónde te vas? Claro, ¿Para la izquierda o para la y es derecha? que fíjate que precisamente en Torah M viene una infografía, un dibujito, que nos explica que los dos montes estaban uno al lado del otro. Aunque uno Ujú, estaba al lado del otro, por el lugar por el que ellos iban a cruzar, uno era completamente verde y el otro era árido. Entonces cuando les dice, mira, otra vez Dios, el excelente maestro está tratando de explicarle a la gente es, observa los resultados o lo que va a suceder, ¿no? Si tú ujú. te vas por un lado, pues vas a encontrar pues todas las bendiciones que ya se han nombrado desde el Levítico, ¿no? Es decir, la tierra va a ser abundante, pues vas a tener abundancia de mosto, de vino, etcétera. O puedes optar por la otra opción y observa, o sea, cómo vas a estar. Lo raro es que siempre escogemos el lado incorrecto. O sea, Sí. Ujú. porque uno puede decir, oye, como tú dijiste hace rato, ¿no? ¿Quién en su sano juicio diría, no, pues sí quiero la maldición? Lo que pasa es que a veces como que no medimos los resultados de nuestras acciones y entonces de repente decimos, ¿por qué me pasa esto? Ujú. Y entonces le echamos la culpa a Dios, como si Dios hubiera sido el causante de lo que nosotros provocamos, ¿no? Así es. Exactamente. Ok, entonces capítulo 12. Los primeros, como la mitad del capítulo 12 va a hablar sobre otra vez la idolatría, las imágenes y el requerimiento de Dios hacia su pueblo de eliminar todo eso pues de las ciudades que les iba a dar, ¿no? Y comienza diciendo, estas son las leyes y las justicias que cuidarán para cumplir en la tierra que ha dado el Eterno, el Dios de tus padres, a ti para tomar la tierra en posesión. Todos los días que ustedes estén vivos sobre la tierra, destruirán todos los lugares en los que han servido allí las otras naciones, que ustedes las heredarán a sus ídolos sobre las altas montañas, sobre las colinas y debajo de cualquier árbol lozano o árbol frondoso. Entonces les está pidiendo, ¿no? A donde vayas a entrar en la tierra prometida, en la tierra que les prometía a Abraham, a Isaac y a Jacob, en todos los lugares donde se hacía culto a los otros dioses, los tienes que ir y los tienes que destruir y tocar los temas, ¿no? En las colinas altas, que eran normalmente los puntos donde tenían sus templos para ir y adorar a sus dioses, y habla sobre los árboles frondosos, que también pues era una forma de adoración que tenían abajo de los árboles frondosos, y iban y ponían, pues hacían todos Pues sí, lo ponían los ídolos, ¿no? Incluso por ahí hay referencias de que estos árboles también se iluminaban con luces, con velas, pues para representar el renacimiento del sol, ¿no? Que hay que recordar que en ujú, estas culturas paganas, pues todo tenía que ver con hacer que la tierra produjera más. Entonces, todo esto está muy relacionado con el culto a la fertilidad, exactamente. Y okay, otra cosa muy importante, Memo, es tierra, ¿no? Obviamente lo que Dios está diciendo es, yo les voy a dar la tierra y por cuanto yo se las he dado, ustedes tienen que destruir los altares. O esto no significa que tenemos que andar destruyendo los arbolitos de Navidad de nuestros vecinos, ¿va? ujú, O sea, ojo, porque de repente de nada sirve, de repente escucho gente, no, yo le bajé el ídolo y se lo rompí. De nada sirve quitar un ídolo de la casa del vecino si no ha salido el ídolo del corazón, finalmente, ¿no? O sea, es ujú. decir, tú vacías el espacio, quitas el ídolo y él en su mente el ídolo sigue estando ahí y lo va a volver a poner. Entonces, este es algo específico para la tierra de Israel, que quien Sí, los para el para pueblo el que iba a pueblo, así es. entrar. Entonces, ahora sí que yo creo que esto implica que hoy, para los que estamos en el exilio, pues debemos de respetar las creencias de los demás, aunque nos parezcan muy extrañas, incluso de repente, no importa que sean árabes, hay que respetarlos, ¿no? No importa que sean musulmanes, el tema del respeto siempre es un tema que debe estar ahí. Pero estas leyes son específicamente para la entrada a la tierra de Israel. Vamos, Dios no le está pidiendo a Israel que elimine los ídolos afuera de Israel, sino adentro de Israel, su propia casa, digamos. ¿Dónde está el pueblo, no? Digo, Claro. ahí está hablando específicamente de ya cuando entren a la tierra de Israel, pero digamos ahorita en el exilio a lo mejor lo podríamos traducir en si hay alguna comunidad que completa a esa comunidad, sigue los estatutos de Dios. Si dentro de esa comunidad hubiera una casa que tuviera otras costumbres, yo creo que ahí sí aplicaría. O sea, está hablándole de Claro. como un pueblo, pero así como normalmente está ahorita
como estamos en el exilio, que pues está uno por aquí, otro regado por allá, otro más allá, pues no, o sea, ¿cómo, cómo le haces? Exacto. Y sí, como dices, o sea, el chiste no es la acción física de ya lo rompí, ya lo quemé, sino pues que en el corazón no esté. Sí, así es. Entonces, versículo 3 dice, derribarán sus altares, romperán sus monumentos, sus asherim, que son árboles, quemarán a fuego, sus imágenes esculpidas de sus dioses destrozarán y eliminarán sus nombres de aquel lugar. Entonces, pues sí, o sea, digo nada más, no, este no es un llamado a que vayas al vecino, le toques, te metas y le rompas todo y se lo quemes, nada que ver, ¿no? Sino más bien, si tú crees que esto aplica en tu casa, bueno, empieza por tu casa. Exacto. ¿Cómo Mm, traduce tu versión el verso 4, Memo? El verso 4 dice, no harán así al Eterno vuestro Dios. Órale, fíjate cómo traduce Torah Emet. Dice, a Hashem, Elohim de ustedes, no deben adorarlo de esta manera. ¿De cuál manera? Con Con imágenes, con imágenes, con cultos, árboles. ajá, con cultos en donde no dijo él que fuera, o sea, Exacto. no, donde no esté su nombre lugares altos, Con imágenes este, grabadas. o sea, por ahí se me viene a la mente, pues a lo mejor en lugares altos como allá en Brasil, ¿no? Hay un monumento muy grande, El Cristo del es- Corcovado. O Cristo del ajá, Corcovado, entonces por digo, ejemplo. mucha gente pues a eso sigue, ¿no? Pero pues aquí claramente está diciendo, ok, si tú estás pensando que ese no es otro Dios y que soy yo, bueno, así Exacto, no quiero que me sigas. exacto. Si es otro Dios, Pues a lo pues mejor, adelante, así es. síguele, pues síguelo. Pero si tú estás pensando que Él es este Dios, o sea, que tú estás adorando al Dios de Abraham, decía aquí Jacob, O que así le gusta que lo adoren. ajá, pues no, aquí nos está diciendo bien claramente, así no me gusta y así no quiero que lo hagas. Entonces, nada más digo focos rojos para, esto no es para todos, nada más para los que nos están entendiendo, yo creo, ¿no? Sí, así es. Versículo 5 dice, si no, al lugar que eligiere el Eterno vuestro Dios de entre todas vuestras tribus, para poner su nombre allí, a su morada requerirán e irás allí. O sea, ahí pues sabemos, ¿no? En aquel entonces, antes de entrar en la tierra prometida, ¿dónde había puesto Dios su nombre? Pues en el tabernáculo, que era móvil, ¿no? Que se iba moviendo según es la nube, a donde se moviera y se estableciera ahí la nube, bueno, ahí estaba el nombre de Dios, ahí es donde tenían que ir adentro del tabernáculo, y más ya cuando entren a la tierra prometida y se establezcan, pues sabemos que pone su nombre en Jerusalén, en donde está, donde va a estar el templo, ¿no? Que va a decir, y lo va a poner ahí por siempre, ¿no? Ahí en donde estuvo el templo. Entonces, versículo 6 dice, llevarán ahí vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, los diezmos, las ofrendas de sus manos, sus promesas, las donaciones, los primogénitos de los vacunos, de los ovinos, y comerán ahí delante del Eterno. O sea, cuando llevaras cualquiera de estas cosas, holocaustos, ofrendas, los diezmos, todo, al lugar donde estaba el nombre de Dios, al templo o al tabernáculo, bueno, ahí podías comer y disfrutar de ellos mismos, ¿no? Dice Oye, en el versículo, ay, digo, perdón la interrupción. Oye, no sé si perciben, la gente que nos escucha, no sé si ustedes perciben cómo la Torah hace una diferencia en este pasaje, ¿no? Dice, vas a destruir los árboles, los ídolos que están en los lugares altos, las imágenes talladas. Así no le vas a hacer. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Y entonces te dice cómo debes de adorar correctamente. No dice, en el lugar donde yo establezca mi nombre, que obviamente como tú ahorita dijiste, bueno, es Jerusalén, será por esta razón que Isaías, el profeta Yeshayahu, nos dice que llegará un día en el que todas las naciones, no nada más Israel, van a decir, subamos a Israel a ese monte porque sabemos que Dios está ahí. Sí, ahora, este es un tema muy profundo y yo no quisiera que la gente se me adelantara porque de pronto pensamos entonces que tenemos hoy que obligar a que la gente vaya a Jerusalén. Eso va a suceder con el Mesías. No, si tú estás ujú, pensando que vas a llevar a la gente a Jerusalén y que hoy la gente va a entender que están mal y que tú estás bien, entonces tú estás pensando que tú eres el Mesías. No, eso lo va a hacer específicamente el Mesías. Cuando el Mesías venga, nos va a aclarar todas las cosas, no nada más a Israel, sino también a los gentiles.
Y si vas ahorita, pues te puedes llevar Una seguramente sorpresa, una claro. gran desilusión. Exacto. Sí, sí, De sí. decir, espérame, ¿y dónde está todo lo que ¿Y dice dónde la está la Torá? obediencia? Claro, sí, 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 Pues definitivo. no, o sea, ahorita no, y pues digo, no hay un templo, ¿no? Tampoco ahorita no es que quisieras, déjame, tengo una manada de cabritos, me los voy a llevar desde México en el avión y voy a Ajá, llegar allá y voy. exacto. No, o sea, ahorita no hay un altar, no hay un templo, no hay un Cohen, un sacerdote que pudiera realizar todo esto, ¿no? Entonces ahorita estamos en esa época de un tiempo largo sin templo, sin sumo sacerdote, sin un rey, que pues andamos como gallinas sin cabeza, ¿no? Sí. Y fíjate que hay otra cosa muy interesante, al menos a mí me llama mucho la atención de estos versos. No sé si ves cuál es el elemento común, que no está escrito a partir del verso 5, ¿no? Hay un elemento común, es verso 5, verso 6, verso 7, verso 8, pero no está escrito, ¿eh? O sea, ¿cuál es el elemento común en esta adoración a partir del verso 5? Si lo leemos así rápido, decimos, ¿qué se nota que hay? Es una pregunta difícil, sí lo sé, porque tenemos que pensar cómo es que la gente presenta estas ofrendas o cómo es que Dios desea que la gente presente estas ofrendas. El regocijo. Mm, O sea, si te fijas, tú dices, a ver, ¿cómo Dios? O sea, tú lo que quieres es que lleven una ofrenda, ¿no? Dice, de sus manos voluntarias, de los primogénitos, de su ganado mayor y menor, ahí lo deberás comer. O sea, qué interesante porque la ofrenda que te está pidiendo Dios es para que vayas y tú te la comas. Y luego te ujú, dice, ustedes y sus familias se regocijarán del fruto de su trabajo. O sea, si te fijas es disfrute, o sea, en otras palabras es agradecimiento. ¿Qué diferencia hay ujú, entre ofrecer de esta manera y ofrecer, o sea, cuando le ofreces a Dios así es porque hay regocijo? ¿Qué pasa cuando tú utilizas a ídolos para la adoración? No hay regocijo, Memo. Hay una necesidad que necesitas que te cubran, porque la esencia de la idolatría es esa, es Dios me cubre mi necesidad porque no tengo, porque quiero y porque quiero que que algo externo me solucione el problema. En cambio, parecen ser estos versos que nos anuncian que en la era mesiánica la gente va a dar gracias nada más, no va a haber otra cosa que pedir. Imagínate vivir en un mundo, Memo, en el que no hay nada que pedir porque ya tienes todo lo que necesitas. mm, Y lo único que tienes que decir es, pues lo único que me hace falta es dar gracias. ujú. Por todo. Por todo, sí, por todo lo que tengas, porque no te haga falta nada. Entonces, ojo, o sea, normalmente en el tema de la idolatría acudimos cuando necesitamos algo, cuando queremos manipular a Dios, pero el Dios verdadero lo que está pretendiendo es que estemos plenos. Seguramente no vamos a tenerlo todo. Ujú, ¿No? ¿Por qué? Porque así es la vida, la verdad es que no tenemos todo lo que queremos. Pero Dios nos enseña a estar en paz o en shalom, ¿no? Como sabemos lo que significa la palabra shalom. Y ujú, entonces ahí es una diferencia terrible, ¿no? ¿Por qué digo terrible? Pues porque el problema viene cuando yo acudo al ídolo y pues el ídolo no tiene ningún poder para resolverme mi problema hoy. ujú. Entonces yo siento ese vacío que tiene el ídolo. Así es. En cambio, cuando me acerco al Dios verdadero, entiendo que es un privilegio haber vivido esta vida, haber gozado, o los planes que Dios tiene para mí, que seguramente uno conozco y que no necesito conocer en realidad, ¿no? Es decir, parece ser que este Dios me enseña a aceptar mi realidad y a cambiarla, pero yo soy el protagonista, no soy perdón, yo soy el medio, digamos. O sea, ¿cómo voy a cambiar Ujú, lo que está a mi alrededor? Pues yo mismo lo voy a hacer. No necesito que Dios lo haga de manera externa, sino Dios lo hace a través de mí. Yo soy su instrumento, ¿sí me explico? Es decir, Dios quiere que seamos socios en cambiar al mundo, ¿no? Y eso es bien diferente. ujú. Y te compromete, ¿no? Claro, te compromete, pero pues es un privilegio, ¿no? Eso no implica que no voy a sufrir. Claro, tengo que sufrir, ¿no? Todos pagamos algo por poner un negocio, por hacer un plan, invertimos tiempo, no sé, tú de repente dejas de ver a tu familia porque tienes que hacer un viaje de negocios, vamos, es parte de, ¿no? Es ese sacrificio, pero al final estás cansado, pero estás satisfecho, ¿no? Ujú, sí. ¿Qué Dios tan diferente tenemos? Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Bueno, de ahí, digo, si te parece, nos vamos allá en los versículos Sí, 11 en delante, ándale. que nos vuelve a decir, ¿no?
en el lugar donde él va a escoger para que se hagan las ofrendas, dice, ahí es donde va a establecer su nombre, ahí llevarás todo lo que él nos ordena, los holocaustos, sacrificios, diezmos, otra vez lo vuelvo a repetir, ¿no? Las ofrendas, las promesas que prometieron a Dios, y vuelve a repetir lo mismo que decías ahorita, ¿no? Y se alegrarán delante del Eterno vuestro Dios, ustedes, vuestros hijos, vuestras hijas, sus siervos, sus siervas, el levita que se encuentra en sus portones, porque él no tiene parte ni heredad entre ustedes. Después nos dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vivieres. Aquí va a ser como una distinción aquí y más adelantito que vamos a ver como que se vuelve a repetir. Aquí está hablando cuando estaban ahí en el desierto, que la presencia de Dios estaba en medio pues de todo el pueblo en el tabernáculo, y más adelante va a decir cuando ya estén en la tierra y que mi nombre está en Jerusalén, bueno, aplica esta otro tipo de leyes, ¿no? Entonces aquí están todavía en el desierto, en medio de ellos está la presencia, dice, no ofrecerán en cualquier lugar que vivan los holocaustos, sino en el lugar que eligiere el Eterno. Dice solamente, versículo 15, acordémonos, está hablando de su presencia está en medio de ellos. Dice versículo 15, solamente según el deseo de tu alma sacrificarás y comerás carne, como la bendición del Eterno tu Dios que te ha dado en todos tus portones. O sea, aquí está diciendo, estás en el desierto, el tabernáculo está en medio de ti y tienes mucho antojo de carne. Quiero comer carne, pero no una carne para llevar de sacrificio, como diezmo, como primicia o nada. O sea, nada más se me antoja hacer una carne asada en mi casa, ¿no? Entonces dice, tanto el impuro como el puro lo comerán como a la gacela y al ciervo. Aquí la gacela y el ciervo son animales limpios, son animales kosher que se pueden comer y no son animales que se utilizan para los sacrificios, para llevar como las cabritos, las ovejas o los vacunos, ¿no? Entonces, a esos dos animales que no son para ofrendas, se los podían comer en cualquier momento. O sea, si querían hacer una carne asada, bueno, podían hacer una carne asada en su tribu, en su Sí. pedazo, sin tener que ir al tabernáculo, sin tener que llevarlo como ofrenda, este, se los podían comer en cualquier momento. Dice, y los podían comer tanto el puro como el impuro. Acordémonos lo que vimos en Levítico 15, 16, 17, 18 y 19, que las personas se hacían impuras por si tocaban ciertas cosas, ciertos animales, ciertos cadáveres, ciertas impurezas que nosotros mismos tenemos cuando la mujer estaba en sus días o el hombre tenía una eyaculación. Entonces, cuando estás en un momento de impureza, no podías ir a llevar una ofrenda. Y aquí dice, como estos dos animales, y es un ejemplo, no los toma como ejemplos, pero pues hay más animales que cumplen esa característica, que son kosher, que se pueden comer. A lo mejor pudo haber dicho como algún pez o como algún tipo de ave. Te los puedes comer en cualquier momento. Yo sé que no es una ofrenda y se lo puede comer cualquier persona, tanto el puro como el impuro. Y aquí cuando toca eso de tanto el puro como el impuro, es bien fácil que alguien que te esté tratando de convencer de que ya esto ya no está y todo esto, agarre pedacitos a lo mejor de aquí de Deuteronomio y de otros lados y te haga toda una teología de decir, mira, hasta en Deuteronomio, hasta en tu ley dice que puedes comer puro e impuro, ¿no? O sea, Claro. pero obviamente el contexto es otro, no está hablando de eso, no se está refiriendo a los animales, se está refiriendo a las personas del pueblo de Israel que estaban Sí, limpios o que no claro. estaban limpios podían comer este tipo de animales, ¿no? Pero que no estaban en el templo, ¿no? Lo cual da mucho sentido a que no hay problema si están puros o impuros porque no están en el templo. Exactamente. Dice, ¿cuál es la única regla? Solamente que la sangre no comerán, sobre la tierra arrojarán la sangre como agua. Aún de estos dos animales o de todos los otros animales que no se utilizan como ofrenda, aún de ellos no te puedes comer la sangre, mucho menos de los que se utilizan como ofrenda, ¿no? Entonces la sangre
ya lo hemos visto en varias ocasiones, es muy muy malo comer la sangre para Dios, y nos ha pedido, ya no sé ni cuántas veces, la sangre no vas a comer. Entonces eso va a la tierra para que pues se regrese a la tierra, ¿no? Solamente que la sangre, perdón. Versículo 17. No podrás comer en tus portones el diezmo de tu cereal, de tu mosto y de tu aceite, los primogénitos de tus vacunos y de tus ovinos, todas tus promesas que prometas, tus donaciones y la ofrenda de una mano. O sea, todo esto que sí es para Dios, que sí es una parte de un diezmo, de una promesa, de un voto nazario, de cualquier cosa que sí va a ser una ofrenda, o los animales primogénitos, eso no te lo podías comer en el momento en que quisieras, ¿no? Vamos a hacer una carne asada, ay no, pero nada más tengo esta oveja y fíjate que esta oveja es la del diezmo. No, pues esa no la podías tocar. Esa sí tenían que ir al tabernáculo, llevarla como ofrenda, y se la podían comer ahí como ofrenda, ¿no? Pero ¿qué tenían que hacer? Tenían que estar limpios, tenían que estar puros Ujú. cuando la llevaran. Y bueno, aquí en ese caso, en el versículo 19, cuídate, dice, cuídate no sea que abandones al levita de todos tus días sobre la tierra. O sea, hay que tener siempre presentes al levita, porque sabemos que a los levitas no les iba a dar heredad en la tierra, no iban a tener a lo mejor un gran ganado, unas grandes cosechas. Entonces pues el pueblo tenía que estar dándole sus diezmos, de las ofrendas que iban a estar llevándoles, ¿no? Versículo 20. Aquí nos va a hablar este mismo tema, pero ok, ahora ya estamos, ya entraron a Israel, ya puso su nombre en Jerusalén, y solamente Jerusalén es donde está el nombre de Dios, donde tienen que llevar las ofrendas, donde tienen que llevar los diezmos, etcétera, 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 las donaciones y todo. Y pues ya no es lo mismo, ¿no? Porque antes, donde se moviera el nombre de Dios, la presencia de Dios alrededor, que a lo mejor era un alrededor muy grande, porque pues eran muchas personas, pero alrededor estaban todos, y podían llevar más fácilmente sus donaciones, sus diezmos, holocaustos y todo esto. Ya cuando entraron a la tierra, nada más en Jerusalén se podía hacer, y en todas las otras ciudades donde estuvieran, que pues ya representaban unas distancias más grandes, no podían hacer holocaustos, ofrendas, diezmos, nada de eso, ¿no? Entonces, ya con ese contexto, dice, cuando ensanchares el Eterno tu Dios tu territorio, tal como te ha hablado, y dijeres, comeré carne, porque desea tu alma comer carne, o sea, se te antoja comer carne otra vez, dice, como toda la que desea tu alma, comerás carne. O sea, puedes comer toda la carne que quieras, estando, digamos, en Jerusalén está su nombre y tú estás en Belén. Bueno, Claro. estás, Belén Como a está media hora está Belén, pero pues sí, media hora en en carro. carro, sí. Imagínate caminando con ganado, pues Sí, pues está. cuánto tiempo haría, ¿no? Entonces dice, bueno, estás allá en Belén y quieres comer carne, dice el versículo 21, cuando estuviere lejos de ti el lugar que ha elegido el Eterno, tu Dios, para poner su nombre allí, y sacrificaras de tus vacunos y de tus ovejas, que te dio el Eterno, tal como Él te ha ordenado, y comieras en tus portones como todo lo que desea tu alma, solamente tal como son comidos la gacela y el ciervo, así los comerán el puro y el impuro, igual podrás comerlos. O sea, ahí ya se abre un poquito más los términos, digamos, y ahí él les está diciendo, ok, si estás lejos de Jerusalén, de donde está el nombre de Dios, puedes comer también de tu ganado, de las vacas, de las ovejas, de los borregos, igual como podías comer antes de la gacela y del ciervo. O sea, de la misma forma, los puedes comer siempre y cuando igual no te comas la carne, digo la sangre, perdón, la sangre se derrama, mientras no sean de parte de los primogénitos de las ovejas y de los ganados, este, y, y así, o sea, y igual vuelve a decir, y puede comerlo el impuro y el puro. ¿Por qué? Porque no iba a ser una ofrenda, un holocausto que fueras a llevar al templo. Este, entonces aquí simplemente, ¿cuál es la diferencia? Cuando estaban en el desierto y el tabernáculo estaba en medio de ellos, les podían comer en su casa cualquier animal que fuera limpio, pero que no fuera de los que se utilizaban como ofrenda.
y aquí ya cuando estaban dentro de la tierra de Israel, que el nombre de Dios estaba en Jerusalén, podían comer cualquier animal limpio, aun y los animales que se utilizaban como ofrenda, siempre y cuando no fueran primogénitos, ¿no? O que fueran separados como una ofrenda o una promesa para Dios. Entonces, vuelvo a decir, solamente no ingieras la sangre, versículo 23, porque la sangre es la vida, entonces no ingerirás la vida con la sangre. No la ingerirás, a la tierra la arrojarás como agua. Vuelve a ser la misma referencia, no la comerás para que te vaya bien. O sea, otra vez, ¿no? Y hace sentido que diga, no la comerás para que te vaya bien, ¿por qué? Porque es lo que ha estado diciendo una y otra y otra y otra vez, para ver si se nos queda algo, Gabo, de estas cosas que te estoy diciendo que no hagas es para que las cumplas y te vaya bien. Entonces, ¿qué tantas bacterias o qué tantas cosas habrá en la sangre O que nos toxinas. pueden enfermar, toxinas que nos pueden Sí, enfermar? claro, exactamente. Sí, y fíjate que hay un tema que gira alrededor de este memo. No sé si te das cuenta cuánto hincapié ha hecho Dios en el tema de la sangre. Y viene a mi mente la restricción o la prohibición de los testigos de Jehová respecto a las transfusiones de sangre. No sé si estás enterado de ese tema. Ujú, ujú. En el que ellos dicen, ok, si es tan estricta la restricción de sangre, entonces tampoco deberíamos de aceptar transfusiones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posición correcta? Yo creo que está aquí mismo en lo que acabas de mencionar y dice para que te vaya bien, ¿no? Ahora, eso es un tema de comida también, si nos damos cuenta, ha estado hablando, está muy relacionado con el tema de las ofrendas, entonces ingerir o comer sangre, es decir, que la sangre entre a nuestro tracto digestivo, pues sí, es muy complicado porque en realidad el cuerpo humano sufre mucho, ¿no? Se estresa mucho cuando consumimos alimentos como este porque en realidad la sangre no se procesa, ¿no? Y bueno, pues por ahí hay quienes dicen que quienes comen sangre, pues que a veces hasta te cae mal, pero pues que sabe tan rica que pues ni modo, ¿no? Se la quieren comer. Que es un tema muy diferente al punto de decir, ok, mi vida está en peligro, ¿no? Que yo creo que está la diferencia. Hay que recordar que todo el contexto también desde que empezamos Deuteronomio nos dice que hay que seguir los mandamientos para que nos vaya bien y para que tengamos vida. Si transgredir uno de estos mandamientos implicara entonces que no voy a tener vida, entonces seguramente yo podría replantearme si por esa ocasión en específico yo puedo brincarme el mandamiento. Ojo, Ujú. hay ciertos mandamientos que ni aunque esté en juego la vida, ¿no? Es decir, la idolatría, el adulterio en todas sus formas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no puedes decir, es que me dicen que si no tengo relaciones con esta persona me va a matar. No, pues ahí, pues no, tampoco está permitido. Pero volviendo al tema, fíjate que hay que recordar que en el judaísmo se desarrolló toda una teoría alrededor de este libro de Deuteronomio y de esta expresión que ha estado diciendo Dios varias veces, en la que dice para que te vaya bien y tengas larga vida, ¿no? Entonces, hay un principio que se creó en el judaísmo en el cual dice, si la transgresión del mandamiento va a implicar que vivas para seguir guardando la ley de Moisés, entonces está permitido transgredir, ¿no? Jesús, el mismo Yeshua, hace una referencia a este tema más adelante en los evangelios o en los llamados evangelios, a este principio, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿qué sucede, no? ¿Está permitido o no está permitido? Según mi muy particular punto de vista y por el aspecto de procurar tener vida y estar bien, yo creo que las transfusiones sí están permitidas. Habrá Ujú. gente que diga, ¿sabes qué? No, pues es que a mí no me hace sentido, o no me convence, o me siento mal. Si te sientes mal, pues entonces sigue esa parte, ¿no? Yo en lo Ujú. personal no creo que haya problema, pero si te hace sentir mal, pues ahora sí que mejor no lo hagas. Y nada más, digo, creo que ya había comentado sobre este tema, pero reiterando, igual, opino igual que tú, no creo que estén mal las transfusiones. Simplemente, si lo que dice aquí, que la vida está en la sangre, Claro, si, si esa vida que está en la sangre va a servir para traer más vida, claro. con una transfusión, adelante. Si esa vida que está en la sangre va a servir para que lo metas a tu sistema digestivo, a lo mejor te haga daño y termine en el excusado, Claro. pues no está bien. Claro, y el Entonces, verso 25 en cualquier versión dice no comas, ¿no? O sea, la restricción es específicamente a consumirla, pues por gusto, ¿no? Como tú dices, pues es que se me antojó, me la como y ya, o sea, yo creo que aquí es ujú, un tema aparte. así es.
Entonces, bueno, el versículo 28, cuida y oye todas estas palabras que yo te ordeno, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti hasta siempre, cuando hicieres lo bueno y lo recto a los ojos del Eterno tu Dios. O sea que le ponemos el numerito. Sí. Vamos en el 12, ¿verdad? Ujú. 12, ok. Okay. Versículo 29 nos vuelve a hablar un poquito sobre la idolatría. Aquí viene prevenciones contra la idolatría. Cuando destruyera el Eterno tu Dios a las naciones a donde tú vas hacia allá para expulsarlas delante de ti, dice el versículo 30, cuídate, no sea que caigas en una trampa yendo detrás de las ideas de ellos, después que fueron destruidas delante de ti, y no sea que preguntes por sus ídolos diciendo, ¿cómo han servido estas naciones a sus dioses para que yo lo haga así también? Dice, no lo harás así para el Eterno tu Dios, porque toda abominación que el Eterno odia, ellos hicieron para sus dioses, y dice, también a sus hijos y a sus hijas quemaban en fuego para ofrendas a sus dioses. Ahí nos acordamos de Moloch, ¿no? Que pedía eso Claro. para... Oye, la pregunta que yo tengo es, ¿en qué crees que consiste la prohibición? ¿En preguntar? ¿No? Fíjate cómo dice la Torah Temet, dice, no vayas a preguntar de qué forma servían estos pueblos a sus dioses, también yo lo haré. ¿Será que Ujú. la prohibición es preguntar? ¿No? Dice la Peshita, por ejemplo, no indague respecto a sus dioses diciendo, ¿dónde rendían estas naciones culto a sus dioses para ser también yo como ellas? ¿Cuál es el mandamiento de fondo? El no hacerlo, el no El caer, no imitar, ¿no? Exacto. ujú, Entonces, porque dice, cuídate, claro. no sea que caigas en una trampa, ¿no? Claro, porque aquí habría que decirnos, sobre todo a nuestra generación, ¿no? Decimos, bueno, nosotros no necesitamos preguntar. Vamos, si nosotros nos ponemos a investigar, Memo, nos vamos a dar cuenta que las tradiciones paganas de los cananeos, de los que les está hablando Dios aquí específicamente, bueno, Moisés específicamente al pueblo, han subsistido hasta el día de hoy, todas y cada una de ellas, ¿no? Digo, hace rato comentábamos el tema de los árboles, hay un montón más, ¿no? Pero muchas, demasiadas. Entonces, Ujú. si el mandamiento importante es no hacer como esas naciones, entonces deberíamos de revisar, ¿no? En nuestra forma de pensar, de percibir a Dios, en la forma en que llevamos nuestro culto, ¿no? Porque yo estoy seguro que mucha de la gente que nos escucha va a una iglesia, ¿no? ¿Cuántas de esas cosas, tradiciones, de esas ideas, ¿no? Ujú. Están muy relacionadas con estas ideas paganas, ¿no? Entonces ahí, a lo mejor ahí tú investigas para darte cuenta que estás haciendo exactamente lo mismo. Sí, Qué difícil tarea la de nuestra generación de revisar, no para ser igual, sino para distinguir qué estoy haciendo hoy, que hacían los cananeos y que Moisés y Dios les estaba diciendo, eso lo abomino. Qué gran responsabilidad tenemos como generación. sí, sí, el distinguir entre lo bueno y lo malo. Así es. Entre la bendición y la maldición. Ujú. Y qué ciegos estamos. Pues sí. Y qué necios somos. Ahí seguías, ¿no? Bueno, capítulo 13, este capítulo 13, en algunas versiones viene como prevención contra los falsos profetas, con los incitadores de la idolatría, este, y básicamente nos va a dar tres casos en el que vamos a ver que pues el resultado o lo que impide que se haga en cada caso es muy similar. Y nos dice en el versículo 1, a toda la palabra que yo ordeno a ustedes, eso cuidarán de hacer. Ya esto Ouch. ya lo habíamos visto, no aumentarán a ella ni quitarán de ella. Así es. Cuidado, ¿no? Algunas religiones de hoy en día aumentan, como podríamos decir el judaísmo, aumenta mucho todo lo que digan los rabinos. Y el Y cristianismo dice, quita, ¿no? Por el y el otro lado. cristianismo, ajá, catolicismo quita, dice, no, esto ya no, esto ya no, esto ya no. Sí, fíjate Entonces, que a mí nada más me gustaría, por ejemplo, hay un ejemplo que a mí me ha parecido muy claro sobre este tema. De repente hay gente que me dice, ah, bueno, pero es que así como nosotros tenemos imágenes, ustedes tienen la mesusa, ¿no? Este rollito que se ujú, pone en las puertas. Ojo, ujú, aquí el verso nos da la respuesta, todo lo que yo les ordeno. Si Dios lo ordenó, hay que hacerlo. Si Dios lo prohibió, hay que evitarlo. Está bien fácil, no es como, es que como esto se parece a lo que tú haces, que en realidad, bueno, sabemos que la idea de fondo, pues no, en realidad no se parece a una mesusa, porque la mesusa es para recordar ciertos mandamientos específicos, ¿no? La idolatría, bueno, sirve para otra cosa súper diferente. así es.
Entonces dice el versículo 2: si se levantara en medio de ti un profeta o un soñador de sueños, y te diera una señal o una maravilla, y sucediera la señal o la maravilla que te había hablado diciendo, vamos detrás de dioses extraños, o sea, vamos detrás de este otro Dios, o yo soñé y me dijo que Él es el Mesías, o algo así, ¿no? Dice que no han conocido y que lo sirviéramos, no oigas las palabras de aquel profeta o de aquel soñador de sueños, porque está probando el Eterno a ustedes. O también si se levanta alguien y que dice, tuve un sueño y me dijo que este mandamiento ya no vale, o que vamos a tener que agregar este mandamiento que no estaba, pero hay que agregarlo porque Dios me dijo, cuidado, ¿no? O sea, no puede haber un profeta, no puede haber un soñador de sueños que hable otra cosa más que lo que está escrito. Claro, y sobre todo, Memo, que yo creo que también el punto aquí es que no, o sea, muchas veces pensamos, o la religión tradicional nos dice, si se hizo el milagro es porque ese mensaje es correcto. En automático lo pensamos, es más, no lo pensamos, lo asumimos. O sea, vemos un milagro, entonces eso es cierto. No nos cabe duda, entonces te tragas el mensaje con todo y milagro, ¿no? O sea, así, o sea, no escudriñas, no tratas de ver a ver en qué contradice la palabra de Dios, dices, se cumplió el milagro, ¿qué tiene que decirme esa persona? Lo voy a obedecer tal cual, ¿no? Y ejemplos hay un montón también. Aquí el punto es, incluso si se cumple, ¿sí? No significa que el mensaje es correcto. Este punto es clarísimo. Sí. O sea, no importa que el milagro, la señal, es decir, si yo me despierto y digo, oye Memo, fíjate que, ¿qué crees? Que tuve un sueño y Dios me habló y me dijo que tú pensaste esto en tu último viaje a Chicago. Y tú me vas a decir, órale Gabo, no, pues sí es cierto, ¿no? Entonces, esto es lo que tengo que decirte. Entonces, tú ahí deberías decir, ok, dímelo, pero no forzosamente estás en lo correcto. ¿No? Pero normalmente hacemos al revés. Ok, dime todo lo que me tengas que decir porque el mensaje que me vas a decir, Gabo, entonces es muy importante. No, Así no es. va junto con pegado como decimos en México. El otro día me platicaba una buena amiga que le habían dicho varios o recomendado que escuchara una profecía de un gran profeta que había, no recuerdo si en Puerto Rico, y porque pues ya estamos en los tiempos del fin, ya viene ahora en septiembre, va a empezar algo muy fuerte, y dice mi amiga que pues escucha al profeta, una profecía como de 2 horas, y el profeta comienza diciendo, ¿no? Pues ya se acerca el Mesías, ya va a llegar, el pie del Mesías va a llegar a Puerto Rico. Pues ya desde Válgame. ahí te debe de hacer, Pues ya no te debe claro. hacer clic, ¿no? Porque las escrituras en ningún momento están diciendo que va a llegar a Puerto Rico, sino al Monte de los Olivos. Entonces, pues mucho cuidado, ¿no? Porque luego no vaya a ser que por curiosidad, como dijo hace ratito, empieces a indagar y digas, uy, pero mira, y esto, y tiene mucho sentido, Porque y Puerto esto se está Rico. alineando, y Ajá. que aguas, o sea, ten mucho cuidado, analiza toda la información que venga de los falsos profetas, como dice aquí el subtítulo, porque es bien fácil que caigamos, Sí. Y fíjate que otra cosa muy importante, yo creo que también tenemos como chueca la idea de que es un falso profeta, ¿no? De pronto pensamos que el falso profeta que está descrito aquí en esto que acabamos de leer es alguien que con cuernos, ¿no? Y con una cara negra y fea, ¿no? Dice, ñaca, ñaca, vamos a engañar a la gente. No, no es así, gente. O sea, cuando lleguemos al libro de Jeremías, que Dios mediante quiera y nos dé el privilegio de estudiar al profeta Jeremías, Jeremías nos va a decir, estos profetas hablan de lo que hay en su propio corazón, de algo que se les ocurrió, de algo que ellos desean y quieren. ¿Qué persona no querría, Memo, yo te hago la pregunta, que el Mesías ponga su pie primero en su país? O sea, ¿qué daría yo? Porque cuando venga el Mesías diga, primero llego a México y de México Saltillo y de Saltillo y en la calle en la que yo vivo, ¿no? Es más, en el código postal. Ujú. Sí, claro que eso es algo que yo deseo, pero eso dista mucho, que yo lo desee dista mucho de ser la voluntad de Dios. Entonces, este falso profeta que estamos viendo seguramente sí se cree su profecía. Claro, ¿Por qué? Porque está hablando de lo de su propio corazón. No podemos dividir al mundo en malos y buenos.
Ojo con eso. Simplemente a veces me equivoco y a veces le atino. El problema es cuando me dejo llevar tanto por mis pasiones o por mis sentimientos y mis emociones, que entonces espero yo que sea como a mí me gustaría, ¿no? Y entonces Dios dice, ese es el límite. Ujú. Y también, o sea, no irnos, como dices, no nada más con la finta de, bueno, un profeta es alguien que me va a decir algo del futuro. No, o sea, un profeta es alguien que te puede estar diciendo algo de ahorita o que te puede estar incitando a seguir otros caminos. O sea, no necesariamente es alguien que te va a decir, mira, Claro. en el próximo año va a pasar esto, sino que es un profeta y lo veíamos allá con Moisés cuando le dio de su espíritu, Dios agarró el espíritu de Moisés y se lo dio a 70 ancianos para que profetizaran, que es un profeta, es alguien que va y le dice a otra persona, a otras personas, las palabras que Dios le mandó, ¿no? O sea, es como un mensajero, digamos, que va a llevar un mensaje con profecía o bien con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es un falso profeta? No necesariamente alguien que te va a decir qué va a pasar dentro de un mes, si te va a ir bien, si vas a conseguir el trabajo. Eso yo creo que tienen otros nombres, Claro. sino es alguien que te va a decir, mira, aquí dice en la palabra de Dios esto, esto y esto, y luego te lo empieza a barajear de otra forma y te empieza a convencer de que algo que no está escrito es lo correcto, o viceversa, que algo que está escrito ya ahorita ya eso ya no, por esto y por esto y por esto. Y pueden ser pues muy efectivos sus comentarios y nos pueden llevar por el mal camino porque sabemos cómo actúa el adversario. Muchas veces actúa con la misma palabra, te dice, mira, aquí dice y luego la empieza a torcer, ¿no? Entonces, mucho cuidado nada más para distinguir. Aquí en este capítulo pues nos habla de un soñador de sueños, un profeta, y luego nos dice incluso puede ser tu hermano, tu hermana, o sea, puede ser tu esposa, el prójimo que quieres como tu vida, o sea, cualquier persona cercana y dice, y pueden llegar y decirte, vamos y sirvamos otros dioses, o vamos a idolatrar a otros dioses, o vamos a hacer esta cosa que aquí dice que no hagamos, pero no hay problema. Y yo creo que la parte importante aquí es el versículo 11, dice, bueno, cualquiera que llegara así y te quisiera desviar, pues dice que hay que matarlo, ¿no? Que yo creo que eso, igual como con no ir con el vecino a romperle sus ídolos, ahorita no aplica. ¿Por qué? Porque no estamos en la tierra prometida, no estamos en una comunidad que sigue todas las instrucciones de Dios, y esto más bien es para cuando una comunidad ya está establecida y de en medio de la comunidad sale una persona, una familia que empieza a querer llevarse a parte de esa comunidad hacia otros dioses, bueno, en ese instante sí tenían que sacar el mal del pueblo de Israel, Claro, y matarlo. previo un juicio muy bien estipulado, con cierto orden, vamos, no, porque hoy por hoy esto se hace, Memo. Fíjate que cuando andaba en Israel, nos tocó el día de Yom Kippur y de verdad la ciudad se detiene y se para. Entonces a alguien se le ocurrió la fabulosa idea, bueno, ya sea, más bien te voy a decir a quién, al cuate que nos atendía en el hotel, y entonces nos dice, pues ¿ustedes qué son? ¿No? Primero nos preguntó, no, no, ¿son judíos? No. Ok, entonces lo que les recomiendo es que se vayan en bicicleta y recorran toda la ciudad. Bueno, pero nunca se nos ocurrió decirle que nosotros guardábamos el ayuno, ¿no? Ya sabrás, bueno, Jerusalén es una zona donde bajas y subes, ¿no? Entonces a los 20 minutos estábamos muertos de hambre y de cansancio y pues no podíamos tomar agua ni podíamos comer. Y entonces de pronto nos dijeron, miren, y de este mapa recorran estas zonas, nada más a estos lugares no entren. No entren porque puede estar en peligro su vida. Chis, ¿cómo que puede estar en peligro su vida? Sí, 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 lo que pasa es que está prohibido andar en bicicleta en Yom Kippur. Y en estas zonas que le estamos marcando son comunidades ortodoxas que los van a apedrear si los ven en bicicleta. Porque la Torah dice que deben de apedrear a aquel que no siga la ley de Moisés. Se me hizo bien duro porque no hay, o sea, ¿qué pasaría si hay una urgencia y yo tuve que tomar una bicicleta? No hay un juicio, no hay nada, es transgresión y órale y sueltas la piedra, ¿no? Ujú. Entonces,
obviamente esto que estamos leyendo tiene todo un trasfondo, tiene todo un contexto, un procedimiento, entonces de pronto no es como, sí, entonces vamos a empezar a pelear gente o a matar gente. Acuérdense, eso lo hacen los terroristas, no lo hacemos nosotros, ¿sí? Yo Ujú. creo, Memo, salvo lo que tú opines, que en el verso 4 y en el verso 5 está la esencia de qué pasa con estas manifestaciones milagrosas o estos mensajes extraordinarios que a veces recibimos. No sé si quieras leer. Verso 4 dice, no oirás las palabras de aquel profeta o de aquel soñador de sueños, porque está probando el Eterno a ustedes. O sea, ¿por qué te llegan todos esos que te dicen? Porque te está probando. Para saber si ustedes aman al Eterno vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Versículo 5, detrás del Eterno, tu Dios, irás, y a Él temerás y a sus preceptos cuidarás. Su voz oirás, y a Él servirás, y a Él se pegarán. O sea, son pruebas, ¿no? Claro, es decir, viene una persona, y es que siempre es así. ¿Sabes qué, Memo? Yo soñé que tú llegaste a tu vuelo y que viste una mujer de rojo, y ahí está la tentación, y qué bueno que resististe. Y tú me vas a decir, órale, no, pues sí vi a la de rojo, ¿no? Y si me resistí, no sé. Por lo tanto, Memo, tienes que donar tu casa. Tú Ujú, dices, a ver, espérate, o sea, realmente eso es algo que Dios me exige. O sea, sí es cierto, el mensaje que me diste, pues sí, es muy claro y fue todo cierto, ¿no? Pero ¿es ujú. realmente eso lo que Dios pide de mí? Y entonces por eso viene el verso y dice, no, no, al único que debes escuchar es a Dios. ¿Por qué creen ustedes que Pablo en el Brita Hadashah, o lo que la gente llama el Nuevo Testamento, explica que llegará un momento en que ya no será necesaria la profecía? ¿Por qué ya no va a ser necesaria la profecía, Memo? Porque Porque todos, o sea, todos la tendremos tatuada, en nuestro bueno, corazón. en nuestro corazón. Exacto, es decir, cuando todos obedezcan, pues entonces, ¿cuál es el caso de la profecía? La profecía tiene entonces como propósito redarguir, corregir, recordarnos específicamente la palabra de Dios, no las ideas de alguien. Entonces, ahí el sistema tiene más sentido, ¿no? O sea, a quien Ujú, debemos escuchar, pues es a Hashem. así es. Ahí en el versículo 11, al final del versículo 11 o en medio del versículo 11 dice, ¿por qué tendrían que Hacer eso. no hacer caso o ir Mm, y lapidar a esa persona? Dice, porque buscó apartarte del Eterno tu Dios. O sea, eso es todo lo que importa, ¿no? claro. O sea, te puso a prueba Dios con alguien y no lo tienes que escuchar. ¿Por qué? Porque él lo único que va a hacer es tratar de apartarte de Dios. Entonces, pues una prueba fuerte que hay que ser inteligentes, hay que saber escuchar, discernir. Y lo que comentabas ahorita en el versículo 15 dice, entonces indagarás, investigarás, preguntarás bien, y si es verdad que si te están apartando del Dios, de este Dios, en ese caso ya está hablando sobre todo un pueblo, digamos que dentro del pueblo de Israel, uno de los pueblos ya se corrompió y está siguiendo otras costumbres, adorando otros dioses y empiezan a querer jalar a los demás pueblos, bueno, entonces iban a ir y iban a acabar con ese pueblo. Pero otra vez, esto no es una incitación yo sé que mi vecino, tiene Buda y le soba la pancita, pues voy a ir y lo voy a matar. No, es para cuando el pueblo ya está establecido y una persona dentro del pueblo empieza a querer llevarse a los demás del pueblo hacia otros dioses. Ahí es cuando aplica y más bien yo creo que este es un estado, un estatus que a lo mejor sucederá en el milenio, que esperemos que nunca pase, que nunca sea necesario, no tanto algo que nos esté pidiendo que hagamos ahorita, ojo, Claro, cuidado. exacto. Es más, fíjate lo que el comentario que dice aquí Torah Temet, dice, declara el Talmud que jamás hubo ni habrá una ciudad apóstata, de modo que la normativa que la rige es más de carácter teórico que práctico. La Torah plantea el caso como hipótesis de estudio y como antecedente para derivar de ella disposiciones en materia de derecho judío. Es decir, esto nunca ha sucedido porque de repente va a haber gente que nos va a escuchar a lo mejor ese pedacito y va a decir, estos quieren que andemos matando ciudades y no, no, esto nunca ha sucedido. Esto Ujú. nunca se ha hecho, sí, vamos, no se ha derrumbado una ciudad y se han matado las cosas en la Plaza Mayor. Eso nunca ha sucedido, nunca se ha hecho, no se preocupen, no se alarmen, ¿no? El punto es, si en dado caso eso sucediera, así de fuerte debe ser nuestra convicción hacia el Eterno. Así es. Ok, bueno, nos vamos al capítulo 14. El capítulo 14 nos va a hablar otra vez sobre los animales puros e impuros, que ya habíamos visto hoy en el libro de Levítico.
Yo creo que aquí lo vemos pues en forma de resumen, ¿no? Claro. Que ya en esa otra porción lo habíamos visto más a fondo. Empieza diciendo, no hablando sobre los animales puros e impuros, dice, ustedes son hijos para el Eterno vuestro Dios, no se sajarán, o sea, no se cortarán, ni se raparán entre sus ojos, o bien en otras versiones dice, no se raparán la cabeza a causa de un muerto, ¿no? Que eso también ya habíamos visto este versículo eh, atrás en el libro de Números, que decía que no se tatuarán y no se raparán la cabeza a causa de un muerto. ¿Por qué? Porque esa era una costumbre que tenían otros pueblos, una costumbre pagana, que no quería Dios que imitaran este pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezas con ese poquito y ya me rapé como lo hicieron ellos porque le voy a guardar luto a un familiar que falleció y después haces otra cosita y empiezas a imitar otra cosita y ahí te vas hasta que ya andas bien embolado en todas las costumbres y tradiciones de ese otro pueblo, ¿no? Claro, y es otro ejemplo clarísimo de cómo estas tradiciones paganas han subsistido hasta hoy, ¿no? O sea, hoy por hoy en la religión tradicional hay ciertos grupos que se rapan ciertas partes de la cabeza, ¿no? Ujú. Así es. Dice, porque un pueblo sagrado eres tú delante del Eterno tu Dios y a ti te eligió el Eterno para ser parte de él. O sea, eres un pueblo sagrado, diferente, separado. Entonces no imites a las otras naciones. Y a partir del versículo 3 nos va a hablar ya sobre los animales. Dice, no comerás nada abominable. Y luego comenta cuáles animales sí se pueden comer, cuáles no. Habíamos visto que de las bestias o bien de los animales que andan en el campo, pues se podían comer los que tuvieran pezuña hendida y que, ay, ¿cómo se llama? Y que rumean Rumian. y rumian. Y nos da ahí varios ejemplos. Dice, estas son las que puedes comer: el toro, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el gamo, la cabra, el antílope, el búfalo, el carnero salvaje. Y pues da esos dos características porque esos animales rumian y tienen la pezuña hendida. Y luego dice, y estos no podrás comer. Bueno, aquí dice la sheshusha, La Shesua, perdón. sheshua. ¿No estás leyendo Torah Temet? No, es otro Tana. Ah, ok. Dice, según Rashi, especie de animal con doble joroba y doble columna vertebral. Otros traducen Shesua como calificativo y no como sustantivo. Okay, bueno, la shesúa, el camello, la liebre, el conejo, que ellos rumian, pero sus patas no tienen las pezuñas hendidas, esos son impuros, no los puedes comer. Y dice, y el cerdo, que tiene hendida la pata, pero no rumia, impuro él es para ustedes, de su carne no comerás, y a sus cadáveres no tocarás. Ahí pues nos habla de los animales que andan en la tierra, los que todo lo que sí se puede comer, todo lo que no se puede comer, que pues es un tema ahí muy largo, ¿no? En el versículo 10 nos va a hablar lo que está en el agua. Básicamente también hay dos características. Dice, todo lo que no tiene aleta ni escama no comerás, impuro es para ustedes. O sea, todo lo que está en el agua que no tenga aletas y escamas no se puede comer, según a las personas, a Israel. Está hablando de Israel. No puedes comer básicamente ningún tipo de marisco porque no tienen aletas ni escamas. Nada más algunos ciertos peces que tienen estas dos características, ¿no? Y termina hablándonos sobre las aves, que con las aves o todos los animales que vuelan no hay dos características, ¿no? Así como los terrestres dice que tengan pezuña hendida y que rumeen, que a los peces que tengan aletas y escamas. Bueno, en las aves no hay dos características que podamos buscar, sino más bien dice, todo el pájaro puro podrán comer, excepto estos animales que nos va a dar. Dice el águila, el ocifrago, el cuervo, el avestruz, el halcón, la gaviota, el gavilán, el mochuelo, el búho, la lechuza, el pelícano, el lavanto y el somormujo, la cigüeña, el herón, la bulla y el murciélago. Y ahí pues, nos dice según su especie, ¿no? En muchos de ellos decía según su especie, o sea, todos los que son primos hermanos de ese tipo de especie. Y la característica que se ve similar es que todos estos animales son animales que comen ya sea peces, que comen animales muertos,
en la tierra, o sea, que comen algún tipo de carne de cualquier tipo de animal, eso nos está prohibiendo que comamos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no sabemos qué comieron, qué pudieron haber metido a su sistema, y básicamente todos los aves que se pueden comer pues son aves que comen pues, las semillitas, que no comen nada de carne ni peces, ¿no? Todo reptil volador impuro es para ustedes, no será comido, no comerán ningún cadáver. este y termina diciendo el versículo 21 con este tema de los alimentos: no cocinarás a un cabrito en la leche de su madre. Esta es la tercera vez que se menciona esta instrucción de no cocinarás un cabrito con la leche de su madre. Ya lo habíamos platicado, pues que era una tradición igual, otra vez, una costumbre de otros pueblos, una costumbre pagana, que hacían esto de cocinar al cabrito en la leche de su madre y luego con eso lo echaban a los campos. ¿Para qué? Para fertilidad, para tener más fertilidad. Entonces está diciendo: no imites eso, no cocines al cabrito en la leche de su madre. Es la tercera vez, creo que es la última vez que se menciona esto. Y aquí escuché ahí para Marco, escuché un chiste sobre esto: no cocinadas al cabrito en la leche de su madre. ¿Ya te lo sabes? Se me hace que no. ¿No? Bueno, este chiste se lo escuché a Nehemías Gordon. Nehemías, como a lo mejor algunos de ustedes saben, pues él es un judío caraíta, que pues toda su infancia y parte de su adolescencia fue ortodoxo. Él vivía con una familia ortodoxa, su padre siempre fue judío ortodoxo, y pues sabemos que dentro de las leyes de la ortodoxia, del rabinato, pues saben o se toma en cuenta lo que digan los rabinos, lo que está en el Talmud, como, como la misma palabra de Dios, ¿no? O sea, tiene el Es el mismo mismo, valor. ajá, sí es. Entonces, que para los niños que preguntaban: oye papá, pero ¿por qué? O sea, ¿qué significa eso de que no cocinaras el cabrito en la leche de su madre? Pues les platicaba en este chiste que pues Dios le estaba diciendo ahí a una comunidad ortodoxa, les estaba dictando, o más bien a lo mejor tal vez a Moisés, le estaba dictando las leyes. Entonces la primera vez que le dice, vimos que son tres veces, ¿no? Cuando le dice, la primera vez que le dice: no cocinarás Moisés, no cocinarás al cabrito en la leche de su madre. Pues que empieza Moisés: ¿a qué se referirá Dios con esto? ¿Se referirá a que no puedo comer ninguna carne con ninguna leche? No sé, déjame lo escribo. Y empieza a escribirlo y le vuelve a decir Dios: Moisés, no cocinarás al cabrito en la leche de su madre. No, entonces me hace que significa algo más. Déjame pienso, ¿qué significará? Que nunca, ni siquiera pollo, no puedo mezclar, y tengo que esperar 7 horas para que, si como carne, me tengo que esperar 7 horas para que después pueda comer leche. Sí, yo creo que es eso, y lo apunta. Y Moisés, no cocinarás al cabrito en leche suma de tercera vez. Y Moisés dice: no, 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 entonces me hace que significa otra cosa. A ver, déjame pienso. Se me hace que lo que significa es que tenemos que tener dos cocinas, una para puros lácteos, otra para pura carne. Y dice Dios: ay, nah, bueno, hagan lo que ustedes quieran. Mejor ya no dijo nada porque si no le seguía. Sí, seguía inventando y seguía poniéndole mandamientos. Saludos, Marcos. Hay un chiste más que a lo mejor no se sabía. Bueno, Amén. entonces con eso termina el capítulo 14, que nos habla otra vez sobre la alimentación. Pues hay un tema que muchos siguen, muchos no, algunos le dan importancia, otros no. Pues ya, y si tú le das importancia o no, pues seguramente es lo correcto para ti, ¿no? Y bueno, en el versículo 22 nos empieza a hablar sobre los diezmos. Dice: separarás el diezmo de toda la cosecha de tus semillas que sale del campo año por año, y comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que eligiere para establecer su nombre ahí, el diezmo de tu cereal, de tu mosto, de tu aceite, y los primogénitos de tus vacunos y tus ovinos, como ya habíamos visto hace rato, ¿no? O sea, en el lugar donde eligiera Dios para poner su nombre, bueno, ahí podías llevar los diezmos y podías disfrutar de ellos. O sea, podías comer una parte de ellos, junto con Dios, o bueno, con la presencia de Dios.
24. Pero si fuera muy largo el camino para ti, que no pudieras llevar el diezmo por estar alejado de ti el lugar que eligiera el Eterno tu Dios, otra vez regresando a lo mejor a ese ejemplo de que está en Jerusalén y tú vivías hasta mero abajo de Israel, y pues no era complicado para ti llevar a lo correspondiente al diezmo. Decía, bueno, entonces puedes, me imagino que había algunas tablas que decían, bueno, pues una vaca son tantos shekels Sí. y 100 gramos de mosto equivale a tanto. Entonces podías llevarte el equivalente al dinero que ibas a llevar en especie, y al llegar allá a Jerusalén comprabas lo equivalente y pues podías disfrutar, o sea, comerlo ahí en el lugar donde estaba la presencia de Dios, y también pues ya dar el resto ahí para los levitas y los sacerdotes, ¿no? Dice versículo 22, pero al levita que está en tus portones no lo abandonarás, porque él no tiene parte ni heredad contigo. O sea, a los levitas que estuvieran en tu ciudad allá alejado, bueno, pues no te olvides de ellos. Al final de los 3 años, versículo 28, sacarás todo el diezmo de tu cosecha en aquel año y lo depositarás en tus portones, y vendrá el levita, que él no tiene parte ni heredad contigo, el peregrino, el huérfano, la viuda que hubiera en tus portones, y comerán y se hartarán para que bendiga el Eterno tu Dios en toda tu obra y en todas las o sea, en toda la obra que realices. O sea, aquí dice que cada 3 años el diezmo y era más bien para los levitas que estaban en las ciudades, para el pobre, para el necesitado. Y aquí en este tema del diezmo pues hay muchas interpretaciones. Algunos dicen que son 3 diezmos diferentes, o sea que básicamente el diezmo no es diezmo, sino es, ¿cómo se diría? Triesmo. O sea, en vez del Válgame. 10% que es el 30%, y que siempre en vez de separar nada más el 10% vas a separar un 10% para el lugar donde había escogido Dios para establecer su nombre, otro 10% para el levita que estaba ahí en tu ciudad, y otro 10% para el huérfano y el pobre y el necesitado, la viuda. Entonces, digo, hay muchas interpretaciones. Otros dicen que no, que separas tu 10%, porque también aparte de eso tenés que separar para las fiestas. Sí. Entonces algunos dicen, no, del 10% vas a separar tanto por ciento para el templo, tanto por ciento para el levita y los necesitados, y tanto por ciento para las fiestas. Otros, eh, pues ya cuando se va acercando una fiesta, dicen, ok, este diezmo va a ser para la fiesta, y mientras tanto para el templo. O sea, hay muchas interpretaciones, y pues Como hay... que la confusión, bueno, vamos, no sé si sea propiamente una confusión, o como que el punto se vuelve complicado explicar por el verso 28. Y si al final de cada 3 años, ¿no? O sea, ¿por qué marca esos 3 años? Entonces, Torah Ujú. Temet trae en la página 504, para aquellos que deseen echarse un clavado, el esquema de los diezmos, ¿no? Y entonces dice que del año 1 al 6, el primer año, el primer diezmo es para los levitas, el segundo debe ser comido en Jerusalén por el mismo propietario de las cosechas. No me imagino a alguien comiéndose todo el diezmo, pero bueno, habría que preguntarle a un rabino qué significa. Y el tercer año el diezmo para pobres, y luego se vuelve a repetir, ¿no? Otra vez el diezmo para los levitas, el que se ingiere en Jerusalén, y luego para los pobres, y luego ya venía el ciclo sabático, ¿no? O el año de la Shemitah. Ujú. Entonces, bueno, es un tema de estudio Claro. con mucha información, que yo creo que ahorita no, ya pues ya llevamos bastantito tiempo, no nos vamos a meter Claro, tanto. pero Memo les promete que va a ser un estudio. Tuve un Un sueño. sueño donde Dios le reveló. Nah. El capítulo 15 nos va a hablar sobre leyes del año sabático, del año Shemitah, que ya también ya habíamos visto la semana pasada, en la porción pasada. Dice, al final de cada 7 años harás un año aquí en esta versión lo traduce como año de cese, un año sabático, y esta es la manera de que este año se regirá y se condonará todo acreedor de un préstamo que haya prestado a su prójimo, y no reclamarás más a su compañero o a su hermano, porque fue declarado cese o sabático delante del Eterno. O sea que cada 7 años las deudas se perdonaban. Pues imagínate si eso siguiera hasta
hasta estos Como momentos. no te pedí dinero el año pasado, Memo. Ya sé. Y dice, al extraño reclamarás, pero de lo que tú tuvieres tuyo de tu hermano, retirarás tu mano. O sea, a los que no fueran del pueblo sí les podías cobrar, pero a tu hermano, o sea, a tu conciudadano israelita, ya le tenías que perdonar la deuda. Dice, no habrá nada más que no habrá en ti menesterosos, porque te habrá bendecido el Eterno en la tierra que el Eterno tu Dios te entregara por heredad para tomarla en posesión. Solamente si oyeras la voz del Eterno tu Dios para cuidar de hacer todo este precepto que yo te ordeno hoy. Y pues sí, ¿no? O sea, si se siguiera esto, pues no habría pobres, porque que pide un pobre y pues se le perdona la deuda y el que prestó muy seguramente tiene más. Entonces, más bien es un sistema para mantener más equilibrio, ¿no? Sí, entre las clases sociales. Y qué interesante porque esto se procura hacer en Israel hoy. ¿A poco? Sí, bueno, fíjate que hay una controversia con los bancos, ¿eh? Porque Ujú. dicen, bueno, pues, o sea, un banco pues le cobra a un israelita, entonces parece ser que se sigue cobrando pues el interés y definitivamente en el banco no se cancela la deuda. Sin embargo, todo el resto de los mandamientos relacionados con la cosecha se cumplen en Israel, fíjate. Mm. Y bueno, dice algo que vamos a ver allá más adelante en las bendiciones. Dice, porque el Eterno tu Dios te ha bendecido, tal como te ha hablado. ¿Por qué iría a bendecir Dios al pueblo de Israel? Pues porque siguió sus mandatos, ¿no? Sus leyes, como ya habíamos visto hace ratito. Dice, pero tú no tomarás prestado, y tú predominarás sobre muchas naciones, y tú prestarás a las otras naciones. O sea, tú serás cabeza y no cola, que vamos a ver allá más adelante, dentro de algunas semanas. Dice, cuando hubiera entre ti un menesteroso o algún pobre de alguno de tus hermanos y endurezcas tu corazón, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano el menesteroso, sino que pues le tendrás que responder, ¿no? Y aquí está haciendo referencia a eso que decías ahorita, ¿no? ¿Cómo no te...? Digamos que si sí este año fue año Shemitah o año sabático, y en el sexto año llegaba alguien con necesidad y pedía prestado, pues muchos dirían, no, no te voy a prestar porque pues el próximo año te voy a tener que perdonar Claro. la deuda. Entonces, aquí tomando ese tema, pensando en todo, pues le dice Dios, si te está pidiendo y tiene necesidad y no le prestas por avaricia porque dices, no, pero luego ya no me va a pagar, pues entonces ahí Dios pues, se va a meter, ¿no? Y te va a castigar. Entonces básicamente está diciendo, siempre que haya necesidad entre tus hermanos, tienes que ayudarlos, tienes que ver por ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues Dios nos dio todo, entonces pues no podemos ser tan egoístas de decir, no, pero esto que me dio es nada más para mí, hay que compartirlo. Versículo 10 dice, le darás y no parecerá malo en tu corazón cuando le des, porque por causa de esta acción te bendecirá el Eterno tu Dios en todas tus obras y en todo lo que emprenda tu mano. Y pues ahí también se toma malinterpretación, ¿no? De que, pues mira, dame porque para que te vaya bien. Entonces dame más para que te vaya mejor. Y pues no, Claro. eso no es el... Claro, o sea, fíjate que alguien me decía en una de las clases, de hecho, si tú conoces a esa persona, me decía, oye, y bueno, o sea, imagínate cómo no se aprovecharían los demás de un mandamiento como este. Ujú, Y pues sí, ¿no? Si hubiera alguien que dijera, "Ah, entonces vamos y vamos a decirle, pues ahora me prestas y pues me tienes que prestar tanto como sea posible. Me dice, entonces me decía, estas reglas, pues no son aplicables, o sea, ¿cómo funcionaría el sistema? Pues vas a dejar en bancarrota a quien le pidan dinero. Obviamente se está hablando de una sociedad ideal, ujú, ¿no? Una sociedad ideal donde el que pide prestado pide porque de verdad necesita, no porque miente, ¿eh? O sea, ujú, vamos, exacto. estamos viendo el plan de Dios global en el que todas las partes aceptan su responsabilidad y aceptan que tienen que trabajar y nadie vive de otra persona. O sea, nada más no hay que olvidar eso porque de pronto es como, entonces esto ya lo tenemos que hacer hoy. Pues bueno, si lo haces ahorita, imagínate, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí Ujú. tenemos que tener mucho criterio para saber cuándo y con quién. O sea, porque por otra parte dice, ayúdale al necesitado. Si no es necesitado, no le ayudes. Ujú. Y aquí está hablando a su pueblo que
le está diciendo porque te bendecí. ¿Y qué tenía que pasar para que bendijera? El pueblo tenía que andar en sus estatutos, en sus leyes, Claro, en sus mandamientos. claro. ¿Y cuál es uno de esos estatutos? No No mentir, mentirás, exacto. no codiciarás. Entonces, pues como dices, ¿no? O sea, si alguien pedía es porque realmente necesitaba, no porque se quisiera aprovechar de otro, si no, pues no, no entraría en la Claro. categoría De de que fuera pueblo, del pueblo. exacto, Exacto. exactamente. Bueno, después de eso, de ese tema de el año sabático, nos habla sobre los siervos, que también, o sea, estando todavía dentro del tema del año sabático, sobre los siervos o los, digamos, llamémoslo esclavos, que no me gusta mucho ese término, pero si una persona se vendía a ti por necesidad, porque a lo mejor ya le había ido muy mal y pues quería ser empleado, digamos, de otra persona, el séptimo año igual lo tendría que dejar libre y dice, y no lo dejarás ir nada más así con las manos vacías, sino les tenía que dar parte de su ganado, parte de su tierra, o sea, imagínate cada 7 años tener que darles una buena indemnización Sí, a claro. todos tus esclavos. Entonces, pues ahí vemos también pues qué forma tan noble de tratar a un siervo, ¿no? A un esclavo, que cada 7 años lo tenías que dejar libre. Y también dice, pero si el siervo estaba muy a gusto y no quería que fuera libre, bueno, pues ya se quedaba y se quedaba ahí a servirle a esa persona, pues ya por siempre, ¿no? O sea, sí. ¿Y por qué se iba a querer quedar? Pues Por porque el lo buen trataba trato, bien. claro. Sí, Exactamente. y otra vez estamos hablando de un esquema idóneo, ¿no? En el que, porque uno dice, ah, entonces, yo puedo gastar y gastar y gastar, y luego un año antes me vuelvo esclavo de alguien y luego me vuelven a dar. Obviamente estamos hablando de un esquema en el que todos guardan la ley de Moisés, o la ley de Dios, que Dios dio a través de Moisés, y en el que todos trabajan, ¿eh? Sí, no creo que dentro del esquema de Dios existan los gandayas. Exactamente. Yo creo que con eso resumiste todo lo que ibas a decir. No, es que es cierto, o sea, es obvio que el propósito de este tipo de leyes es hacer que hubiera una nación que tuvieran, ¿no? Que estuvieran todos muy fortalecidos. ¿Y por qué es importante para ellos que todos estén fortalecidos? Pues para que puedan dar a las demás naciones. ¿Y dar qué? Pues de este conocimiento de Dios, ¿no? O Ujú, sea, otra vez, como dices tú, no es un tema de gandallismo, es un tema de que, y un día va a funcionar, ¿eh? Seguramente en este mundo no, pero en el venidero ya lo veremos. ujú. Primero Dios. Primero Dios, ojalá estemos ahí. Sí, ya, muy seguro, Gabo. ¿Va? Mira, mira. Ok, bueno, de ahí, si no hay otro comentario sobre el año sabático, nos habla del versículo 19 en delante sobre los primogénitos, hablando de los primogénitos de las manadas. Dice, todo primogénito que naciera en tus vacunos o en tus ovejas, que fuera macho, lo consagrarás al Eterno tu Dios. O sea, ese no lo podías utilizar para trabajo, tenías que llevarlo, como habíamos visto, al lugar donde Dios había establecido su nombre, al templo o al tabernáculo, este, pero dice que ahí en ese lugar lo podías comer junto con los levitas o los sacerdotes. Dice, pero que si ese animal, ese primogénito, tuviera un defecto, que ya sea que fuera cojo, ciego o cualquier defecto malo, dice, no lo sacrificarás para el Eterno tu Dios, o sea, no lo llevarás al templo, no lo llevarás al tabernáculo para darlo como ofrenda de primogénito, sino ese lo podrías comer en tu casa, en tus portones, tanto el puro como el impuro, o sea, no iba a ser una ofrenda, entonces podía ser como la gacela y como el ciervo, ¿no? Otra vez, o sea, te lo podías comer en tu casa porque solamente tenías que llevar los animales perfectos, primogénitos, como ofrenda en la tierra. Y pues ya llegamos al capítulo 16, que el capítulo 16 solamente vamos a ver hasta el versículo 17. 17, ya el 18 es para la próxima porción, Shoftim. Y aquí en estos versículos del capítulo 16 nos va a hablar sobre las tres grandes fiestas bíblicas, que va a ser Pesaj, que va de la mano o junta con panes sin levaduras, que pues es una fiesta que dura 7 días.
nos va a hablar de Shavuot, la fiesta de las semanas, que también dura 7 días, y nos va a hablar de Sukkot, de la fiesta de tabernáculos, que también dura 7 días, ¿no? Entonces las tres fiestas más importantes, que es cuando pedía que todos los hombres subieran o fueran a festejar en donde estuviera la presencia de Dios, digamos en Jerusalén, pero con un templo, cuando estuviera un templo, tienen esa característica que duran 7 días cada una de esas fiestas. Claro, que hace mucha relación al ciclo sabático, ¿no? O sea, ¿qué nos estará tratando de decir Dios? Entonces, bueno, dice, cuida el mes aquí en esta versión lo traduce como el mes de la primavera, el mes de Aviv. Dice, y harás el sacrificio de Pesaj delante del Eterno tu Dios, porque en el mes de la primavera te ha sacado el Eterno tu Dios de Egipto de noche. Sacrificarás la ofrenda de Pesaj delante del Eterno tu Dios de ovejas y vacunos en el lugar que eligiera el Eterno para establecer ahí su nombre. O sea, dice, no comerás, y aquí yo creo que es pues un punto importante, no comerás con ella, más adelantito, nada leudado, 7 días comerás de ella la ofrenda, galletas ácimas o sin levadura, pan de aflicción, porque con prisa has salido de la tierra de Egipto, ¿no? Y pues ahí recordamos, esa es la fiesta de Pesaj y panes sin levadura, que pues se pedía que igual que no hubiera nada entre tu casa, entre tu territorio, nada con levadura. Pues digo, ya hemos hecho algunos estudios sobre esta fiesta, ¿no? En el versículo 5 dice, no podrás sacrificar el Pesaj en ninguno de tus portones que el Eterno tu Dios te entrega. O sea, el sacrificio tal cual, y dedicándoselo a Dios, tiene que ser en el templo, Claro. no en las casas. Cuando estaban en el desierto, o más bien cuando iban saliendo de Egipto, en Egipto que les dijo, cada quien lo va a hacer en su casa, pero ya que había un lugar donde Dios había designado su nombre, ya tenía que ser ahí y no en las casas. ¿Qué significará eso? Que no podemos celebrar Pesaj en nuestras casas. Yo creo que no, ¿verdad? O sea, podemos. Sí, porque el mandamiento es recordar, ¿no? Es recordar la salida de Egipto y eso obviamente estás obligado a hacerlo en tu casa, ¿no? Sobre todo para Uh-huh. aquellos que estamos en el exilio. Aquí el punto sería que más bien, vamos, hubo un Corban Pesaj Memo este año en Israel. Y entonces ellos dicen, sacrificamos el Corban Pesaj, pero no es propiamente el sacrificio de Pesaj, es nada más un ensayo, ¿no? Entonces, otra vez, fíjate cómo el judaísmo justifica que lo hizo el año pasado y me parece que el antepasado también. Hay una página que se llama Corban Pesaj con K. Uh-huh. Y entonces ellos dicen, bueno, sí lo hicimos, pero amparándonos en la mitzvah de que podemos comer carne en donde queramos. Uh-huh. ¿No? Sí, o sea, no era el sacrificio, Ajá. como diciendo, este es el sacrificio que le estoy haciendo a Dios de Pesaj, de la Pascua, y su sangre la voy a derramar sobre el altar o algo. ¿Por qué? Porque no tenemos un templo, no tenemos un altar. O sea, si lo hacemos en función de recordar y de ensayar, está muy bien, ¿no? Sí se puede hacer en las casas, como pues lo hemos estado haciendo, pero no hacer ya el acto de hacer el sacrificio y decir, este es un sacrificio para ti, Dios. Ajá, así es. Esa es la diferencia. Entonces, bueno, de ahí yo creo que no nos metemos tampoco mucho en esa fiesta. Ya tenemos un estudio dedicado a la pura fiesta de Pesaj. Y en el versículo 9 nos habla sobre la fiesta de Shavuot. Dice, 7 semanas contarás para ti desde que comienza a cegar la hoz en la cosecha en pie, y comenzarás a contar 7 semanas, que sabemos pues la cuenta famosa de Homer, Uh-huh. que son 49 días, y el día 50 pues ya es cuando comienza la fiesta de Shavuot. Dice, harás la festividad de las semanas para el Eterno tu Dios. Lo que pueda ofrendar tu mano será lo que dieres, según tú bendijeres al Eterno tu Dios. Y alegrarás delante del Eterno tu Dios, tú y tu hijo, tu siervo, tu sierva, el levita que está en tus portones, el peregrino, el huérfano y la viuda que está en tu interior, en el lugar que eligiere el Eterno. O sea, esa es otra fiesta que también
hay varios estudios que se han hecho allá, pues tanto de la cuenta de Omer, la cuenta de las semanas, como ya de la fiesta de Shavuot. Y la última de las 3 fiestas importantes, de las 3 Yag, es la fiesta de Sukkot. Versículo 13 dice: la festividad de las cabañas harás para ti durante 7 días, cuando hayas reunido la cosecha de tu granero, de tu lagar, y te alegrarás en tu festividad, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el peregrino, el huérfano y la viuda que está en tus portones. 7 días festejarás delante del Eterno tu Dios, en el lugar que eligiera el Eterno, o sea, otra vez, en donde esté su nombre, porque te bendecirá el Eterno tu Dios en toda cosecha. Versículo 16: 3 veces en el año se mostrará todo varón tuyo delante del Eterno tu Dios en el lugar que él eligiere, en la festividad de las galletas ácimas o panes sin levadura, la festividad de las semanas y la festividad de las cabañas. Y pues ya, o sea, esas siempre 3 veces al año. Cuando esté el templo, pues vamos a ser requeridos, ¿no? Ojalá. Fíjate que a mí me gustaría recalcar nada más que el tema de la parashá es muy interesante si lo vemos de modo global. Al principio ya se nos dijo que no hiciéramos como hacían las otras naciones que estaban ahí en la tierra de Canaán, y pues nos pide que ni siquiera las imitemos, ¿no? Y después aparece el tema de la Shemitah o el año sabático, y nos habla de algunas reglas, ¿no? Y nos dice, no sé si recuerdas ahí que el texto nos dice que la Shemitah es para recordar que éramos esclavos en Egipto. Y sobre ese mismo tema empieza a hablar de las fiestas, ¿no? Y entonces empieza a hablar de Pesaj, y entonces nos describe otra vez Pesaj, y nos dice, lo tienes que celebrar para que recuerdes que fuiste esclavo en Egipto. Y luego viene Shavuot y nos lo explica otra vez, y luego nos dice, esto lo tienes que celebrar para que recuerdes que eras esclavo en Egipto. Y por último viene Sukkot. Y en Sukkot, el propósito de Sukkot no es recordar que fuimos esclavos en Egipto. Sí, vamos, si tú ves del 13 al 17, no dice para que recuerdes que fuiste esclavo en Egipto. Al contrario, nos dice, la vas a celebrar tú, tu hijo, tu hija, tu esclavo, tu esclava, el levita. Entonces parece ser que el plan de Dios o estas festividades o este modo de vivir tiene como propósito concientizar al ser humano de que fue esclavo, pero de que hay una manera de no serlo más, ¿no? ¿Esclavo de qué? Pues de la idolatría. Era la misma idolatría que se practicaba en Canaán, era la misma idolatría que se practicaba en Egipto. Entonces, desde ese punto de vista, parece ser que el mensaje de Dios es claro, ¿no? Todo este procedimiento y estas reglas que de pronto parecen tan complicadas, pues tienen como propósito liberarnos de nuestra antigua forma de pensar y empezar a pensar como Dios, ¿no? Es decir, siempre pensando en el prójimo, Adar, exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que es la parte, sería mi último comentario, es la parte con la que hay que quedarnos, y pues ahora sí que por algo Pablo no va a decir más adelante, mucho más adelante va a decir que cambie su forma de pensar para que cambie su forma de actuar. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme, si ellos lo tenían que hacer, mucho más nosotros, por reentender cuál es la perspectiva que tenemos de Dios, cómo creemos que Dios piensa, porque parece ser que siempre nos equivocamos. Así es. Pues bueno, entonces con eso cerramos. Muchas gracias por tu tiempo, Gabo. Gracias por el tiempo de todos los que nos escuchan. Y pues les deseamos un bonito sábado. Shabbat Shalom. Que sigan estudiando y nos escuchamos la próxima semana. Tell you that he loves me. I won't tell you that he saved my life, but I can say as loud and clear as I can sing from my lips to your ears that there's one of our God in every one of our lives, and that's why we sing Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, and that's why we sing Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad.
that's why we're the same. I won't tell you that he controls my life. I won't tell you that to have